Día de hoy y comenzamos hoy una nueva serie y vamos a llamar esta serie la todopoderosa sangre de Jesús. De eso, por supuesto, vamos a estar hablando en varios temas. Y en el día de hoy, en la primera lección que tomaremos, hablaremos acerca de la posición del creyente y la promesa. La posición del creyente y la promesa. Importante lo que vamos a hablar y espero que usted pueda de esta manera poner mucha atención. El libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, nos muestra un versículo en realidad que es muy fundamental, conocido por todos nosotros como cristianos, como creyentes. Creo que muchos hijos de Dios conocen este versículo de memoria. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vuelvo a leerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dando gracias por este momento, Señor, que tú nos brindarás a través de tu palabra. Una de las cosas más importantes, Señor, hoy es saber quiénes somos y la posición que ocupamos en Cristo. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes para que nuestra mente sea abierta y nuestro corazón pueda, Señor, estar anhelante de tu palabra. Y que a través de esta palabra, Señor, paso a paso podamos ir entendiendo y comprendiendo, Señor, la finalidad de tu sangre preciosa en nosotros. Gracias, mi Dios, por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy tú nos ministrarás. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, vamos entonces a hablar de la posición del creyente y la promesa. Cuando nosotros los creyentes conocemos el valor de la sangre, entonces es cuando obtenemos la seguridad en Cristo Jesús. Esto es muy relevante y muy importante. O sea, comprender, conocer el valor de la sangre de Jesucristo. Recuerde que usted y yo hemos sido salvos por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no hay remisión o perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y esto, por supuesto, al entender y conocer el valor que tiene la sangre de Cristo, entonces obtenemos, como dije, la seguridad en Cristo. El tener poco conocimiento o el no entender la preciosísima sangre de Jesús ha hecho lamentablemente que muchos creyentes, muchos cristianos, incluyendo dentro de este grupo los pentecostales, estén en una posición de inseguridad, en una posición en donde no saben realmente quiénes son o qué posición tienen. Siempre, al no tener este conocimiento, siempre están permitiendo que hayan cosas que afecten su experiencia de la justificación. O sea, se sienten que no están justificados y que literalmente aún son pecadores que no han sido perdonados. Entonces tenemos que conocer que somos salvos por la sangre. O sea, todo lo demás tendrá su lugar después de eso. Lo primordial, lo esencial, lo primero es la sangre de Jesucristo. Fue la sangre de Jesucristo la que nos colocó e hizo posible, por supuesto, que ahora estemos en Cristo Jesús. No hay ninguna otra manera de que el creyente pueda estar en Cristo Jesús sino solo a través de la sangre. Y todo lo que se ha manifestado en todo no solo es para enseñarnos la verdad, sino que también para que comprendamos que la fe viene, como decía ayer, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no comprendemos, entonces no hemos oído. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo habla de la gente que teniendo oídos para oír, nunca oía. Entonces no podemos caer dentro de ese grupo de gente.
Así que nuestro propósito a través de cada uno de estos mensajes y sobre todo el día de hoy es llevarte al entendimiento de estas verdades y que tú te conviertas personalmente en lo que ellas son. Estas verdades deben ser puestas en nuestro corazón y nosotros llegar a ser lo que son estas verdades. Es así que vemos entonces lo que Dios quiere hacer. Y vamos de alguna manera a establecer el punto de la posición del creyente y las promesas para los que están en Cristo. Cada creyente en Cristo Jesús tiene promesas derivadas del Señor. Cuando entonces leemos la Escritura y vemos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, el versículo que leíamos, si alguno está en Cristo, o sea usted y yo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También debemos entender lo que la Escritura dice. Recordemos Efesios, cuando Pablo le habla a los Efesios en el capítulo 1, versículo 20 al 22, le dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. O sea, Pablo está hablando de esto y sigue diciendo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entendamos lo que está diciendo Pablo. O sea, el Señor Jesucristo está por sobre toda autoridad. Y sigue diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, aquí es donde comenzamos entonces a entender algo más. Si todo está en Cristo y Él está sobre toda autoridad y todo está debajo de sus pies y puesto debajo de sus pies para que también la iglesia lo tenga, entonces estamos entendiendo que la posición del creyente es extraordinaria. Ya lo vamos a ir explicando. También dice Efesios capítulo 2 versículo 6, dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En Lucas capítulo 10 versículo 19, recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo y dice, he aquí os doy potestad. Y Él termina diciendo, sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Luego cuando vamos al libro de Mateo capítulo 28 versículo 18 y 20, estoy dando estas citas para que usted vaya haciendo una cronología de lo que significa estar en Cristo. Dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo, hablando Jesús, en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, nos envía a nosotros y a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Entendamos esto. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin. Y en Jesús, entendamos, todas las cosas están bajo sus pies para que la iglesia también tenga todas las cosas bajo sus pies. En Jesús está toda la autoridad y Él está por sobre toda autoridad. Veamos una última cita para que entendamos esto. Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice esta cita, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Wow. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Qué tremendo, hermano querido. O sea, cuando nosotros vemos esto, comenzamos a entender la posición que tiene la iglesia o el creyente mismo. Entonces, antes de empezar esta serie que hemos tratado o titulado La Todopoderosa Sangre de Jesús, quiero dejar bien establecido en realidad cuál es la posición de nosotros como creyentes. ¿Cuál es nuestra posición?
Todo el proceso de la vida obrando en nosotros, como ya lo hemos mencionado, para llevarnos de alguna u otra manera a lo que es la imagen de Cristo. El deseo de Dios es que nosotros lleguemos a ser como Cristo, que tengamos la imagen de Cristo. Y finalmente, por supuesto, que nosotros podamos despertarnos a su semejanza, que entendamos que somos hechos a su semejanza. Pero en ese proceso de santificación de Dios en nosotros, Dios va tratando y Dios va a tratar mucho con nosotros. O sea, va a tratar, por ejemplo, con cosas de nuestra vida que no le agradan, para eliminarlas, para extraerlas, para sacarlas o para que nosotros mismos decidamos abandonarlas. Y vamos a enfrentar el desierto de nuestros propios corazones. Nos vamos a enfrentar a situaciones complejas porque el proceso de Dios es así. Entonces Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevarnos a la posición y al momento en donde estas cosas nos van a ser reveladas y nos van a ser entregadas. Y es muy importante, hermano querido, que tú sepas que cuando Dios está tratando contigo es para tu crecimiento y para tu expansión en Cristo Jesús. No es para que tú te quedes allí quieto, no es para que tú te quedes estancado, sino para que tú crezcas en el Señor. Mientras más crezcas, mejor. Ahora alguien dice por allí, pero ¿cuánto vamos a crecer? Despreocúpate, Jesús es inmensamente grande, así que nunca llenarás el cupo del Señor, por decirlo así. Ahora, el acusador, Satanás, siempre está presente allí tratando de acusar a los hermanos. El diablo va a venir justo en esos momentos. ¿Para qué? Para tratar de convencerte que tu relación con Dios está rota, está quebrada, que no sirve, que en otras palabras tú estás totalmente abandonado. Entonces, entiende esto: si hay pecado en tu vida, si hay pecado conocido y también pecado voluntario en tu vida, eso vendrá a ser una verdad. Pero si no lo hay, estás entonces enfrentando estas dificultades y Dios te va a revelar cosas en tu corazón. Y no debes permitir, hermano querido, que la experiencia de santificación se confunda con la experiencia de justificación. O sea, entiende esto: nosotros hemos sido justificados por el Señor. La santificación, que es un proceso progresivo, la justificación es algo instantáneo. Dios te justificó cuando tú le recibiste. Por eso entendamos esto. Pero la santificación es un proceso progresivo. Por lo tanto, no debes mezclar ni confundir la santificación con la experiencia de la justificación. Tú has sido justificado. Eso no significa que no vas a pecar. Eso no significa que no vas a fallar. Eso no significa que no te vas a equivocar. Pero tú has sido justificado por el Señor. Ahora lo que necesitas es buscar la santificación a través de todo lo que el Señor va ministrando a tu vida. Entonces aquí significa que debemos tener confianza en el valor de la sangre de Cristo. Debemos tener confianza que esa sangre derramada por nosotros nos ha perdonado y limpiado de todo pecado. Recordemos esto: cuando Israel se preparaba para dejar Egipto, para abandonar Egipto después de más de 400 años, el último acto de Dios para hacer que Faraón se postrara ante él, para que Faraón viera el poder inmenso de Dios, fue hacer que los primogénitos de Egipto murieran. Y cuando digo los primogénitos de Egipto, hablo de toda la nación de Egipto. Eso involucraba también la tierra de Gosén, la tierra donde Israel estaba y que era la mejor tierra de Egipto. Entonces Dios le dijo a los israelitas que mataran un cordero y pusieran la sangre de ese cordero en el dintel de la puerta, marcando el dintel de la puerta. Y cuando el ángel pasara, el ángel de la muerte pasara por allí y lógicamente viera que la sangre estaba puesta en el dintel de la puerta, en esa noche entonces el ángel, al pasar por allí, vería la sangre y no entraría y no habría muerte en esa casa. Entonces
El ángel de la muerte no entraba allí para ver si alguien estaba aún fumando un cigarrillo o a alguien que estaba ahí aún no liberado de sus pecados o decepciones u otras cosas. Era la sangre la que lo salvaba. Y aquí es donde debemos entender, hermano querido, que la sangre de Jesucristo es la que nos salva. Por eso es tan importante comprender el poder de la sangre. Fue la sangre la que nos salvó y debemos saberlo y asirnos de esto en todo este proceso por el que Dios nos está llevando a la imagen de Cristo. Entonces, frente a Satanás y frente a las fuerzas del enemigo, siempre debemos recordar que Dios ha hecho provisión para los redimidos. O sea, Dios ha provisto de un poder extraordinario, de una autoridad extraordinaria y nos ha puesto en un lugar el cual es Cristo Jesús. Ahora, esa provisión principalmente es la sangre de Jesucristo. No debemos temer absolutamente nada, sino que debemos ser llenos de su valor y de su fe para confiar en lo que la palabra de Dios dice y en lo que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos quizás ver algunas de las verdades que Dios nos ha dado para que de alguna forma nos regocijemos, ¿no?, en el peregrinaje hasta nuestro hogar celestial. Hay muchos creyentes que sufren toda la vida cristiana. Y podemos sufrir, claro que sí, podemos sufrir situaciones, decepciones, problemas, conflictos, enfermedades, un montón de cosas. Podemos sufrir, pero no podemos, hermano querido, decepcionarnos de Dios, sino que aferrarnos cada vez más al Señor por lo que Él hace. Entonces, hay mucho delante de nosotros. Y en este sentido, estaría mal pensar y creer que tú puedes evadir un confrontamiento con el diablo, o que el desierto está a 1000 kilómetros de tu camino. Lo puedo decir así, está todo esto directamente en la línea de tu caminar con Dios. Vamos a enfrentar al enemigo no una vez, sino muchas veces. Vamos a tener que enfrentarnos al desierto muchas veces. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a través de todo esto. Va a estar con nosotros. Ahora, si tú comprendes la posición que tienes como creyentes en Cristo, siempre vas a permanecer firme. Si tú comprendes que Cristo está en ti y tú estás en Cristo, entonces tú vas a estar firme siempre. Nuestra posición en Jesús tiene grandes beneficios, tremendos beneficios. Y esto es lo que muchos cristianos no entienden hasta el día de hoy. Ellos no comprenden los beneficios que tenemos estando en Cristo Jesús. Estar en Cristo, hermano querido, implica que Él rodea nuestra existencia espiritual. O sea, Dios nos protege, Dios nos guarda. Él rodea nuestra vida espiritual. Veamos este ejemplo práctico. Si tú estás en el agua, si has tenido la oportunidad de bañarte en estos últimos días en una piscina, voy a ponerlo así, o si te has bañado tiempo atrás en una piscina, tú te lanzas a la piscina y lógicamente estás en medio de ella y estás rodeado de agua. Todo lo que te toca es agua. Estás rodeado de agua. Eso es lo que estoy tratando de explicarte. Entonces, si tú estás en Cristo, eso simplemente significa que cada parte de tu ser espiritual está rodeado de Jesucristo. Está rodeado de Jesucristo. Eso significa que para que Satanás pueda tocarte, debe pasar primero por el Señor Jesucristo. Ojalá lo puedas entender. Esto restringe, hermano querido, todos los ataques, como la cerca que protegía, recuerda, a Job, según leemos en los primeros 2 capítulos de Job. O sea, recordemos que Satanás se cuela entre los ángeles de Dios y le reclama a Dios por Job y le dice, claro, ¿cómo no te va a servir si lo tienes bendecido, prosperado y más encima lo tienes cercado? Aquí estamos hablando, hermano querido, del poder de la sangre de Jesús. Esto es lo más importante. Entonces, este poder restringe los ataques del enemigo como una cerca, como un vallado, como un muro, el cual Satanás tendrá que lidiar con él antes de poder tocarte. En 1 Corintios capítulo 10,
versículo 13, Dios nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, escucha bien, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es importante. O sea, si ninguna tentación que hemos recibido, ninguna de ellas, hermano querido, es fuera de lo humano, Dios dará juntamente con la tentación la salida. O sea, la salida aquí, hermano querido, es el Señor Jesucristo. Y necesitamos comprender esto. Cuando usted y yo leemos el Salmo 91, normalmente la iglesia pentecostal, nosotros también somos pentecostales, pero quizás no de letrero, pero sí somos pentecostales. El Salmo 91 normalmente siempre está abierto en la mayor parte de las casas evangélicas. Y el Salmo 91 trata con lo que estamos enseñando acerca de que la sangre de Jesucristo es nuestra cubierta, es nuestra protección. Recuerda lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, tú necesitas, hermano, conocer mucho de lo que esto significa. Ahora, no necesitas quizás conocer exégesis para saber que ese abrigo o lugar secreto es el Señor Jesucristo. Ante esto, entonces, cuando tú lees: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, tú comienzas a entender que estás protegido. Y el salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, dice, te librará. ¿Qué cosa? Del lazo del cazador, de la peste destructora. Medita en esto por un momento. Y no tendrás que preocuparte, hermano querido, del SIDA o el cáncer o el COVID-19 o cualquier otra enfermedad, si entiendes que estás protegido por el Señor, que estás guardado por el Señor. Él dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás, dice, el terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. O sea, nos dice: permanece en Cristo y todas estas cosas no podrán tocarte, no podrán alcanzarte. Luego dice el salmista: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Mira lo que dice: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, cuando leemos todo esto, hermano, nos damos cuenta de la posición que tenemos. Tenemos un beneficio extraordinario en Cristo Jesús. Cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, tenemos una tremenda esperanza, extraordinaria esperanza. Qué promesas que Dios nos da, qué tremendas promesas que Dios nos entrega a través de su palabra. Entonces, entendamos la posición que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Jesús es el Señor.
Y eso es lo que entendemos. Él es nuestro Salvador. Y todos los verdaderos creyentes creemos en eso. Y eso nos hace a nosotros sus siervos. Somos sus hijos. Pablo dijo que somos siervos del Señor. Eso es lo que Pablo nos enfoca. Y estamos unidos al Señor. Y escuche bien, y como tales, todo ataque que podamos tener o que venga hacia nosotros, ese ataque viene hacia nuestro Señor. Por lo tanto, entendamos esto. Si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, todo ataque que el enemigo quiera hacer es hacia nuestro Señor. Como siervos, hermano querido, Él es responsable de nosotros. Si tú eres siervo del Señor, si tú eres hijo de Dios, Él es responsable por nosotros. Él peleará por nosotros. Él nos protege, Él nos defiende. Él suple nuestras necesidades. Él nos viste con sus armas poderosas, nos guía a la batalla, nos da la dirección necesaria y que nos garantiza de una u otra manera la victoria y nos da el poder para obtenerla. O sea, estos tremendos beneficios, hermanos, que tenemos como hijos de Dios. ¿No es maravilloso estar bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo? ¿No es tremendo, hermano, entender que estamos bajo la protección de nuestro Señor Jesús? Ahora, en el texto que usamos al principio del capítulo, Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sígueme en esto. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí vemos que Jesús ha sido exaltado sobre todos los reinos espirituales. Esto incluye a Satanás y su reino. Entendamos, por favor. También nos muestra que todo lo que es de Satanás y su fuerza están bajo los pies del maravilloso Señor Jesucristo. Sígueme, por favor, en esto. Entonces, cuando leemos Efesios 2:6 y dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo? O sea, estamos entrando en un punto sumamente importante. Nos está diciendo que Jesús, que tiene todo el poder, toda la autoridad, y que está Él sobre todos los principados del mundo, sobre todo poder del mundo, también dice que nosotros estamos allí sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que estamos en Jesús, y la implicación está claramente manifestada, que como creyentes estamos espiritualmente en una posición superior a la de Satanás. ¿Lo habías entendido así alguna vez? Nos está diciendo que nosotros, vuelvo a explicarte esto, nos está diciendo que como creyentes estamos espiritualmente en una posición superior a la de Satanás. ¿Por qué? Porque estamos en lugares altos. Esa, hermano querido, es la ventaja siempre en cualquier guerra. Esto es una realidad. Estamos en Cristo. Y Pablo dijo que Cristo había sido exaltado sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre los gobernadores de las tinieblas. La tierra se ha convertido en un estrado de sus pies. Eso es lo que es la tierra, estrado de sus pies. Sus enemigos, hablo de Cristo, los enemigos de Cristo están bajo sus pies. Y yo estoy en Cristo, usted está en Cristo. Y entiéndame, por favor, y todo está bajo los pies de Cristo. Eso significa que tú y yo, los verdaderos creyentes de Cristo, estamos en una
posición sobre Satanás. Cuando batallamos con el diablo, no lo hacemos como inferiores, sino desde una posición superior de poder en Cristo, de autoridad en Cristo. No necesitamos aquí regatear, rogar o suplicar, sino solamente reclamar esta posición celestial que tenemos a través de Jesús. O sea, operar en el poder y la victoria dada a nosotros por su victoria. Cristo Jesús ha vencido a Satanás y todas sus huestes. Cristo Jesús ha vencido absolutamente todo. No es nuestra pelea, sino su pelea, la pelea de Cristo. Él sigue peleando con todos los principados y potestades, y Él está por sobre todo principado y toda potestad. Pero aquí debemos entender que nos toca llevarla a cabo y hacerla nuestra, reconociendo ¿qué cosa? Nuestra posición. Deseo de alguna manera o particularmente establecer esto, porque esta posición ha sido asegurada precisamente por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Como vamos a estudiar de la sangre de Cristo o la sangre de Jesús en una forma amplia en las siguientes lecciones, vamos a ver que lo que significa en realidad para Dios y lo que debe significar para nosotros. Una cosa es lo que significa la sangre de Cristo para Dios y otra es lo que significa la sangre de Cristo para nosotros. Dios nos ha puesto, hermano querido, en esta posición superior por la sangre de Jesús. Y este es el fundamento de nuestra victoria. La iglesia, los hijos de Dios, tenemos victoria en Cristo Jesús por la sangre de Cristo derramada. Cuando vivimos en esta tierra, asegurados por la sangre de Jesús, podemos lanzarnos en el poderoso nombre de Jesús contra las fuerzas de las tinieblas. Pues somos verdaderamente más que vencedores en Cristo. Por eso Él nos dice en su palabra que cada uno de nosotros en Cristo somos más que vencedores. Esta es la realidad. Algunos repiten ese versículo sin saber lo que significa. En realidad, Cristo lo dice, que somos más que vencedores porque estamos en Cristo y Cristo ha vencido a través de su sangre todo principado, toda potestad y está por sobre toda autoridad y todo está bajo sus pies. ¿Sabe? Nunca en la historia de nuestros tiempos la iglesia ha sido más desafiada que ahora. He estado en la iglesia desde muchos años y llevo predicando muchos años en la iglesia. Y nunca el diablo había desafiado abiertamente a la iglesia como hoy. Y cada vez se pondrá peor. Hoy más que nunca necesitamos conocer nuestra posición y conocer las armas que tenemos para guerrear contra el enemigo que intenta causar destrucción. Yo sé que habrá victoria, porque Jesús lo dijo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero en mi propia vida y en el área en la que Dios me ha llamado, debo hacer cumplir esa victoria. Usted y yo, como cristianos y creyentes, en cada área de nuestra vida donde Dios nos ha llamado a servir, debemos entonces cumplir esta victoria. No solo, hermano querido, es la posición del creyente nacido de nuevo una ventaja, sino que Dios nos ha dado también muchas preciosas y grandísimas promesas para que podamos nosotros actuar y hacer conforme a la voluntad de Él. Estamos entonces establecidos así en esta posición, exaltados en Cristo. Si habitamos en Cristo, si estamos en Cristo, Satanás tendrá que venir a través de Cristo para tocarnos. ¿Está escuchándome? Entonces somos responsabilidad de Cristo. ¿Cómo lo grafico? Recuerde usted que Satanás, cuando se coló entre los ángeles de Dios para hablar de Job, Dios tuvo que autorizarlo. Él no podía tocarlo. Quería, pero no podía. Pero Dios lo autorizó. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo lo que
es en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo. Nada va a ocurrir si no es la voluntad de Dios. Entonces, todo esto fue demostrado constantemente en la Escritura. Y cuando nosotros vemos en el día de Pentecostés cómo el poder de Dios descendió sobre los que estaban en el aposento alto, fue extraordinario lo que allí sucedió, cómo Dios se movió en ellos. Cuando leemos la palabra de Dios, por ejemplo en Lucas 10, 19 y 20, vemos esta posición y demostración. ¿Qué dice el Señor allí? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estas palabras fueron dichas a los discípulos del Señor Jesús. En aquel instante les fue otorgado, ¿qué cosa? Poder sobre el enemigo. ¿Me estás oyendo, iglesia? En aquel instante le fue otorgado poder sobre el enemigo. O sea, el espíritu del mundo fue sujeto a ellos. Todo espíritu en el mundo fue sujeto a ellos. Y es importante que tú y yo comprendamos a qué se refiere aquí y qué es lo que significa. Estamos hablando de la sangre. La salvación es por la sangre. Aquí Dios nos enseña la posición que la sangre nos ha dado. En Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día, mira lo que te voy a enseñar aquí. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos versículos sirven como una advertencia severa que el poder en sí no es evidencia de salvación, ni mucho menos es la cosa más importante. Más bien Jesús les dice: regocijaos. O sea, debemos regocijarnos ¿en qué? En la salvación por medio de la sangre, porque es desde esta posición que nosotros operamos. Entonces, esto es de máxima importancia. Dios no se retira inmediatamente cuando un hombre se aparta o por lo tanto peca. Él puede continuar haciendo milagros o puede continuar haciendo cosas para Dios, pensando que todo está bien cuando quizás no está bien. Pero escúcheme bien, aunque eso no esté bien, hermano querido, no es lo más importante el poder. La victoria sobre los demonios ha sido prometida a ti y a mí, y el poder ha sido prometido a ti y a mí, pero eso no es lo más importante. Por eso el Señor le dice a los discípulos, a sus discípulos: no se gocen porque los espíritus se os sujetan, sino que gócense porque sus nombres estén inscritos en los cielos. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a los suyos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, este poder, hermano querido, se le había otorgado a él como el hombre Jesucristo. Lo que significa entonces que le fue otorgado a la iglesia al mismo tiempo. Ese poder está ahí para nosotros mientras que habitamos en el lugar en donde hemos sido colocados por la sangre de Jesús. O sea, si estamos en Cristo, ese poder ha sido otorgado también a nosotros para obrar en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús retroceda el diablo, para que en el nombre de Jesús se sanen los enfermos, para que en el nombre de Jesús todo espíritu demoníaco se vaya, para que en el nombre de Jesús toda enfermedad sea quitada. O sea, estamos hablando de que eso fue entregado también a nosotros. Jesús tiene todo el poder, incluyendo el de la victoria sobre Satanás. Y Él nos compró con su sangre. Él nos compró con su sangre. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 19 y 20 y dice:
¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Lees bien esto? Mira lo que dice. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. No es tuya ni mía, de su fuerza, la cual operó, ¿dónde? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que el mismo poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder otorgado al creyente. El mismo poder. Cuando vamos a la Biblia y vemos en Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, leemos allí: hijitos, vosotros sois de Dios. Y mira lo que dice: y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto no es una frase para usarla, esto es una posición. Allí estamos en Cristo, eso es lo que somos en Cristo. Nos dice que el Espíritu Santo reside en nuestros cuerpos. Reside en nuestros cuerpos. Veamos otra vez la escritura. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 y 20. Mira lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados. Mira lo que dice: comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, aquí nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El que está en nosotros, hermano querido, es mayor que Satanás. Es solo cuando Satanás nos roba nuestro poder, y ese es el problema del cristiano hoy día, o nos ciega para que no lo veamos. Allí es solamente cuando Satanás tendrá alguna oportunidad de derrotarnos. ¿Por qué? Porque perdemos nuestro lugar, perdemos nuestra posición como cristianos, como creyentes, y el diablo se va a aprovechar de aquello. Pero cuando tú eres un creyente que sabes que has sido comprado a precio de sangre, y que estás en Cristo, y que Cristo triunfó, y que Cristo venció, y que Cristo derrotó al diablo, y que Cristo venció todo principado, toda potestad, y que si tú estás en Cristo, estás protegido por Cristo, dime qué diablo, qué demonio te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque estás protegido por la sangre de Jesús. Entonces, con toda seguridad vamos a tener que hacer guerra contra el diablo, y lo vamos a tener que enfrentar. ¿Sabe? Dios nunca ha protegido a su pueblo de su adversario, de Satanás. Es decir, nunca ha impedido que él nos ataque. Y yo puedo decirlo así, discúlpame por lo que voy a decir. Yo creo que Dios quiere que Satanás nos ataque. ¿Para qué? Para que nosotros le mostremos en quién estamos. Para que nosotros le mostremos a Satanás quién habita en nuestra vida. Tenemos que demostrar, hermano querido, que lo que tenemos es mayor que lo que Él es. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Has visto huir al diablo alguna vez? En toda tu vida cristiana, ¿has visto huir al diablo? ¿Lo has visto correr? Patitas para que te quiero, no arrancando de ti. ¿Lo has visto huir? No es que arranque de ti, es lo que está en ti. Cristo está en tu vida. Esto nos muestra entonces la necesidad de someternos a Dios antes de entrar en una batalla. Tú no puedes entrar en una batalla espiritual con Satanás y sus demonios si no estás sujeto a Dios. Si nos sometemos a Dios, entonces podremos exitosamente resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Vuelvo a leerte Romanos capítulo 16 versículo 20. ¿Qué dice? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Me estás oyendo, iglesia?
bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, nos ayuda, hermano querido, a reconocer que si obedecemos a Dios y caminamos con Dios, podremos ver al diablo aplastado. Aleluya. O sea, en lugar de estar sufriendo, podemos realmente pisotearlo bajo nuestros pies y dejarlo así aplastado. Yo sé que algunos dicen, no, tú no puedes hacer eso. Y podemos pensar que no podemos hacerlo. Claro, humanamente no podemos, pero cuando Cristo está en ti, hermano querido, eso puede suceder. Satanás, siendo ángel, no puede morir. Eso es una realidad, pero sí puede ser aplastado. Eso es lo que Dios nos ha dicho. Si habitamos en este lugar donde el Señor nos ha llevado, donde el Señor nos ha puesto, y el poder de la sangre de Jesús está en nuestra vida porque nos ha salvado, entonces estamos en una posición en la que somos victoriosos y es Satanás el que va a ser destruido o vencido. Por eso dice la Escritura que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque no hemos peleado ninguna batalla y Cristo venció por nosotros. ¿Estás entendiéndome? Debemos creer eso. Y como ministros de Cristo, hermano querido, debemos predicar de esta sangre poderosa. Debemos hablar de esta sangre poderosa. Debemos ministrar de esta sangre poderosa. Debemos decirle a los jóvenes que la sangre de Jesús es la que limpia al más vil pecador. Ahora hay escasez de prédicas sobre la sangre de Cristo. Por eso no me sorprende el ver a tanta gente, hermano querido, con tan poca victoria en Cristo Jesús. Es porque no hemos enseñado a la gente a aplicar esta sangre en sus vidas para que estén en pie, para que estén en victoria y crean con todo su corazón cuál es el alto valor que ella tiene. Debemos predicar, hermano querido, y enseñar más sobre la sangre en estos tiempos, para que la confianza del pueblo de Dios pueda ser restaurada en el valor de la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos que proclamar esa sangre para que la gente realmente llegue al conocimiento que el fundamento que está asegurado por la sangre es un lugar desde el que operamos en victoria total, que el Señor nos pone en ese sitial como hijos de Dios en victoria. Ellos deben ser guiados a creerlo. Es triste hoy ver que hoy muy pocos coros o canciones tienen en su letra alguna teología sobre la sangre de Cristo. Y esto es una tragedia incalculable. Consideremos esas canciones antiguas, hermano querido, del Evangelio, cuando decía hay poder, poder. ¿Te recuerdas de eso? Cuando nuestros jóvenes cantaban, hermano querido, esas canciones en las iglesias, eran impactados con una teología que los protegía en todo momento. Teníamos a los ancianos sentados allí en las bancas diciendo: cúbrenos en tu sangre, cúbrelo en tu sangre, Señor, que tu sangre preciosa nos libre, que tu sangre preciosa nos limpie. Entonces ahí no habían dudas, hermano querido, y esa teología impactaba nuestros corazones por el hecho de que la sangre que nos ha llevado a este lugar estaba activa en nuestra vida, y sabíamos y entendíamos que no eran méritos nuestros, sino era la sangre de Jesús. Es la sangre la que nos ha salvado, es la sangre que nos guarda, es la sangre la que me da acceso al lugar santísimo. Ahora se cantan quizás pequeños coros en muchas iglesias sobre nosotros mismos y canciones que hablan de hacer batalla con el diablo cuando ni siquiera sabemos de qué se trata la batalla. No tenemos idea. El diablo conoce el efecto de poner su propia teología en la lírica, porque eso está pasando. El rock está destruyendo a nuestros jóvenes. Ha combinado su ritmo, su música con letras sobre drogas, suicidio, muerte, sexo. Esta demoniología, si le podemos llamar, horrible, con música está impactando a una generación de jóvenes y están totalmente perdidos por eso. Déjame terminar con esto. Mientras que el diablo va tomando, hermano querido, una verdad que Dios dio a la iglesia la ha dejado. Este es el problema.
Necesitamos que en nuestros púlpitos otra vez se predique de la sangre de Jesús. Necesitamos que en nuestros servicios de alabanza se cante sobre el poder de la sangre de Cristo. Que esta teología vaya penetrando en los corazones de los jóvenes y los vaya guardando en estos tiempos. Que sepan los jóvenes que la sangre de Cristo es la que libró al pueblo de Israel en Egipto de que murieran los primogénitos de sus familias. Que la sangre en el dintel de la puerta fue la que el ángel vio para no destruir en esa casa. Que sepan los jóvenes que la sangre de Cristo es la que nos libra, que nos cubre, la que nos da la victoria. Que sepan los jóvenes que la sangre de Cristo es la que puede proteger sus vidas de aquí en adelante. Necesitamos, hermano querido, entender lo que hoy Dios nos enseña. Esa es la posición que Él nos ha dado como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Hemos sido puestos en un sitial extraordinario y tenemos beneficios como hijos de Dios que son incalculables. La sangre de Cristo es poder. La sangre de Cristo es autoridad. Y en Cristo Jesús está todo el poder y toda la autoridad, tal como Pablo lo decía. Él está por sobre todo principado, por sobre toda potestad. Todo ha sido puesto bajo los pies de Cristo. Y cuando tú y yo estamos en Cristo, no hay nada que no se pueda hacer, porque Él tiene todo el poder. Maravillosa palabra de Dios. Sin duda, cuando tú y yo entendemos que esto es así, entonces comenzamos recién a comprender lo importante de la sangre. Hoy necesitamos más que nunca hablar de ello. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dando gracias a ti, Señor, por tu gran amor y misericordia, por tu gran bondad. Tú has sido bueno, Señor, y nos enseñas a través de tu palabra, para que podamos entender la posición que tenemos como creyentes. Hoy hemos aprendido, Señor, que a través de la sangre tú nos has puesto en un lugar extraordinario. Hoy estamos en Cristo, en los lugares celestiales, en los lugares altos, y que el poder de Cristo es superior a toda potestad, a toda autoridad, que está sobre el poder de Satanás y sus demonios, y que la iglesia, que es, Señor, salvada y redimida a través de la sangre de Cristo, tiene este poder, tiene esta autoridad sobre todo principado y potestad. Señor, gracias, porque a través de tu palabra podemos aprender y podemos entender nuestra posición. En el nombre de Jesús, bendice hoy las vidas de quienes han oído esta palabra y este mensaje. Glorifícate en ellos y trae, Señor, bendición abundante sobre cada uno de ellos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.